capítulo 5 del libro de los Hechos, comenzando a leer en el versículo 12 al versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Me gusta esa frase. Y todos eran sanados. Dígalo conmigo. Y todos eran sanados. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, porque una vez más dependemos de ti. Pero, Señor, sabemos que tú abres nuestro entendimiento. Tú estás deseoso de enseñarnos tu palabra para que podamos aprender y crecer en el Señor, crecer en esta vida nueva que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, en esta noche a poder recibir esta enseñanza de la manera correcta, con mansedumbre y con gratitud. Ayúdame a presentar esta lección de una manera clara para que tu pueblo salga de aquí edificado y sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos estado hablando sobre este tema al cual yo puse por título señales y prodigios o señales y milagros en la iglesia. Y hemos mencionado varios subtópicos que son de grande importancia. El primero de ellos fue que las señales y prodigios se manifestaron en la iglesia primitiva en respuesta a la oración de los discípulos. O sea, entendemos que señales y prodigios fueron señales de los apóstoles. Fueron señales que Dios usó para autenticar el mensaje que los apóstoles predicaron al principio. Pero realmente no estamos de acuerdo, por decirlo así, en la enseñanza que se nos dice que cuando los apóstoles murieron, los milagros cesaron. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Y aquí en este capítulo 5 se nos dice que las señales y milagros que comenzaron a ocurrir, el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Fue respuesta a la oración de ellos. En el capítulo 4, verso 30, ellos oraron y le dijeron, versículo 29, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, esa fue la oración que ellos hicieron. Ellos no estaban haciendo milagros porque Dios les dijo o porque Dios les dijo son apóstoles, sino ellos oraban a Dios con oración ferviente para que estas cosas ocurrieran. Amén. Así que podemos decir que los discípulos primitivos de la iglesia primitiva oraron con deseo y con pasión para que estas cosas se manifestaran. Y ellos oraron de acuerdo con la palabra de Dios. Jesús había dicho, estas señales seguirán a los que creen. No a los apóstoles solamente, no a los profetas solamente, sino a los que creen. En mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en la mano serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Jesús fue claro y dijo, estas señales seguirán, acompañarán a los que creen. Y obviamente los apóstoles y los discípulos que estaban allí habían oído las palabras de Jesús, que se las dijo momentos después de su resurrección, antes de ir al cielo. De manera que ellos estaban creyendo la promesa que Jesús dijo. La iglesia de hoy día tiene que hacer lo mismo, si quiere ver las mismas cosas ocurrir. Amén. Ahora, es cierto que las señales y prodigios acompañan y autentican el mensaje. Eso es cierto. Pero si ellos necesitaron señales y prodigios para autenticar, respaldar, comprobar que el mensaje era de Dios, hoy día la humanidad no ha cambiado en ese aspecto. Hoy día la humanidad necesita
las mismas cosas para recibir el mensaje de la palabra de Dios. El pueblo era tan pecador en aquel tiempo como lo es ahora. Muchos querían ver señales para creer. Y es interesante, las señales y milagros de las cuales estamos hablando aquí no son primeramente para que ocurran dentro de la iglesia a los creyentes, sino para señales a los que no son creyentes. Se supone que la iglesia debe recibir las bendiciones de Dios por fe. Sanidades por fe, milagros por fe. Sí, cuando cada creyente comienza a caminar en la palabra de Dios y a reclamar las promesas que Dios nos ha dado y a pelear la buena batalla de la fe. Pero las señales, milagros, cosas espectaculares muchas veces son necesarias para los que no creen, los que están fuera, que necesitan ver para creer. Nosotros como creyentes necesitamos creer para ver. Amén. Pero el mundo necesita muchas veces ver para creer. Y Dios es misericordioso. Y Dios conoce eso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, señales y prodigios se manifiestan en una atmósfera de unidad. Dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Si es un lugar en el templo, yo explicaba la semana anterior, donde había un gran espacio y se podían reunir miles de personas. La iglesia en ese momento no era una iglesia de 100 personas, era una iglesia de miles. 3,000 solamente aceptaron a Cristo el día de Pentecostés. O sea, ellos se reunían por las casas, pero no para recibir el mensaje de la palabra a través de los apóstoles, porque en ninguna casa cabían tanta gente. Ellos se reunían en lo que se llama allí el pórtico de Salomón. En las casas partían el pan y posiblemente compartían algo de la palabra, pero no podían estar los apóstoles en todas las casas de Jerusalén. Pero ellos se reunían en este lugar y allí ellos predicaban y enseñaban la palabra de Dios. Estaban todos unánimes, dice, en el pórtico de Salomón. Ahora, yo mencionaba la semana anterior que como creyentes del Nuevo Testamento necesitamos o debemos anhelar fervientemente la manifestación de los dones del Espíritu en nuestro tiempo y en nuestro medio. Cada creyente debe tener ese deseo. Cada creyente debe codiciar en el buen sentido de la palabra. Que como mencionaba la semana anterior, codiciar en 1 Corintios 12, que lo mencionamos, significa anhelar fervientemente. Anhelar fervientemente. Señor, yo anhelo los dones del Espíritu que se manifiesten en mi vida y en la vida de mis hermanos en la iglesia. Para edificación de la iglesia local. Para crecimiento de la iglesia local. Gloria al nombre del Señor. O sea, cuando este viene a ser el deseo de cada creyente, algo va a pasar. Sí, quizá no es el deseo de cada creyente porque no se ha enseñado lo suficiente a este punto. Y muchos no lo saben. Pero la semana pasada tuvimos casi todo el tiempo de la enseñanza mirando 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Y aún parte del 13. Un poquito a la carrera, pero lo cubrimos. Y mencionamos allí muchas cosas que tienen que ver con los dones del Espíritu manifestados en la iglesia del Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Iglesia, yo creo con todo mi corazón que Faro de Vida va a manifestar estos dones del Espíritu. Sí, dones del Espíritu que tienen que ver con cosas milagrosas y sobrenaturales. No estamos hablando de talentos naturales. Son dones, regalos que el Espíritu Santo da, no para que seamos dueños de ellos, no. Y hay aquí una confusión que es necesario recalcarlo. Nadie puede decir yo tengo el don de sanidad. Es cierto que Dios da dones y muchas veces hay personas que se destacan con los dones de sanidad y ya viene a ser un ministerio de sanidad. Pero de igual manera no pueden sanar a todo el que quieran sanar. Si no, los hospitales estuvieran vacíos. Amén. Si hay gente que dice, vamos a ir a fulanito de tal porque él tiene el don de sanidad. Y se supone que cada vez que la persona que tiene el don de sanidad ora por alguien, la persona se va a sanar. Pero eso no es así. Los dones operan como el Espíritu Santo quiere. Para un propósito específico, en un momento específico. Y yo mencionaba la semana anterior que cuando el apóstol Pablo dice
anhelad los mejores dones. No es que hay un don mejor que otro, sino que el don mejor es el don que el Espíritu Santo quiere manifestar en un momento dado, que va a ser bendición a alguien o a alguienes, algunas personas, en la congregación en un momento específico. Porque si yo estoy pidiendo el don de sanidad, porque se manifiesta y es visible y todo el mundo lo ve, y Dios lo que quiere es dar una palabra profética. Puede ser que yo no sea usado por Dios porque yo estoy enfocado en el don de sanidad. Y la iglesia no recibe porque los creyentes están queriendo algo espectacular en vez de algo sobrenatural. Amén. Yo escribí algo aquí que me gustó y me vino a la mente. Debemos anhelar fervientemente, oye bien, los dones del Espíritu, pero debemos tener cuidado de hacerlo con la correcta motivación. Y la correcta motivación, aprendimos la semana pasada, es el amor. Pablo dijo, yo os muestro un camino más excelente. Y ese camino más excelente está expuesto en 1 Corintios capítulo 13. No por el hecho de ver algo espectacular ocurrir, sino por amor a las personas para ayudarlos en sus necesidades. Debemos anhelar el poder sobrenatural de Dios en manifestación. No es lo mismo poder sobrenatural que algo espectacular. Sí, el poder sobrenatural de Dios puede manifestarse espectacularmente, que todo el mundo lo ve y es un espectáculo en buen sentido de la palabra. Es algo que impacta a la gente. Pero muchas veces estamos buscando lo espectacular, pensando que solo eso es sobrenatural. Y hay veces que la manifestación sobrenatural de Dios se ocurre sin ningún espectáculo. Amén. Sin ningún espectáculo. Y cuando uno está procurando los dones del Espíritu, uno debe tener cuidado de no procurarlos con la motivación incorrecta de ver algo espectacular. Que hoy la gloria de Dios llene y haya fuego y se vea fuego sobre las cabezas de la gente. Bueno, si ocurre, gloria a Dios. Pero eso nada más ocurrió una vez. Pero puede haber edificación en la iglesia sin necesidad de que se vean cosas espectaculares. Y cuando uno quiere que así sea, uno va a ser usado por Dios de una manera más correcta y más continua. Porque no es que me vean a mí lo que yo acabo de hacer, sino que la gente se edifique y el nombre del Señor se glorifique. Aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ahora, en este pasaje de Hechos capítulo 5, en el versículo 3 entramos a un nuevo punto. Y es que las señales y prodigios o milagros no siempre atraen a las personas a Cristo. No siempre, no siempre. Hay quienes nunca creerán el mensaje del evangelio, aunque vean señales y milagros. Hay gente que nunca creerá, aunque el Espíritu Santo les dé convicción de pecado. Se endurecerán y rechazarán. Hay quienes, aunque viendo el poder de Dios en acción, tienen miedo a comprometerse. Amén. Nota el versículo 13. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa, ¿cómo? Grandemente. A mí me llama la atención este pasaje. Y hay discusión entre los expertos. ¿A quiénes se refiere cuando dice de los demás? De los demás. Algunos dicen que se refiere a los demás de los creyentes o de la iglesia. Otro dice que se refiere a los líderes religiosos que no eran de la iglesia. De los demás. Vamos a hacer la comparación para entenderlo. La frase de los demás también se puede traducir el resto. Comparado con lo que dice después, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Alababa grandemente a los apóstoles y a la iglesia que estaba haciendo lo que estaba haciendo.
La palabra el pueblo se usa en el libro de los Hechos algunas veces, pero me llama la atención en el capítulo 18 de los Hechos, en el versículo 9 y 10, cuando el Señor le habla a Pablo en Corinto y le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Me da la impresión que la palabra pueblo se refiere a la iglesia. El pueblo alababa grandemente a los apóstoles, y cuando dice alababa, no es que estaban alabando como si fuera Dios, no, sino que los engrandecían en el sentido de le echaban porras, quizás. Es una palabra moderna que se puede decir. Los tenían en grande estima por lo que ellos estaban haciendo para Dios y para beneficio de la iglesia. Note que por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios. O sea, el pueblo, me da la impresión que se refiere a la iglesia, el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, la frase el pueblo de Dios se refiere al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios se refiere a la iglesia del Señor. Al que no era pueblo, ahora es pueblo, dice en otro lugar. Amén. De modo que cuando dice de los demás, me inclino a creer que se refiere de los que no estaban siendo parte activa de la iglesia, que se le podía llamar el pueblo. O sea, gente que quizás simpatizaba con la iglesia, pero no quería comprometerse con la iglesia. Y habían dos razones principales para ello. Número uno, que habían visto lo que había pasado a Ananías y a Zafira. Y se habían dado cuenta que no era cosa de juego. Note que Ananías y Zafira, los versículos anteriores, que tratamos de eso también, con eso también, murieron. Fueron juzgados por Dios por mentir al Espíritu Santo. Y esto ocurrió en Jerusalén. Obviamente que esta noticia se difundió por todo aquel lugar. Y la gente comenzó a darse cuenta que la iglesia de Cristo, que recién comenzaba, no era juego. Era algo serio. Y la persona que no estaba bien comprometida con Dios, bien tocada por el Espíritu Santo al punto de aceptar a Cristo, a costara lo que costara, no quiso meterse con ellos más. Pues de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Más bien, guardaron el espacio, se pusieron de lejitos porque tenían miedo, porque vieron el poder de Dios que había allí. Y ellos no estaban dispuestos a comprometerse con Dios 100%. Hay gente hoy día igual. Hay gente hoy día que simpatizan con la iglesia, les gusta lo que se hace, pero no quieren compromiso y se mantienen alejados. Pueden visitar la iglesia, pueden venir, pero no dan el paso de aceptar a Jesucristo con convicción y con entrega total. Amén. Gloria al Señor. O sea, eso ocurre. O sea, no quiere decir que porque hayan señales y milagros, todo el pueblo va a venir y toda la gente va a venir. No, hay muchos que no van a venir porque tienen miedo. No quieren cambiar sus estilos de vida. Porque venir a Cristo no es solamente aceptar a Cristo con la boca, es creer con el corazón. Y es creer con el corazón que yo necesito a Jesús para que cambie mi vida, porque mi vida no sirve. O sea, el Espíritu Santo me tiene que dar la convicción a mí de que mi vida sin Cristo no es vida, no sirve. Yo necesito algo diferente o alguien diferente. Eso es lo que hace un cristiano, De lo contrario es simplemente una persona que sale de una religión y entra en otra. Pero eso no salva a nadie. Jesús dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, se está hablando de nuevo nacimiento, iglesia. ¿Me está entendiendo esta noche? Cuando el Espíritu Santo, y eso es algo que en las oraciones nuestras debemos orar.
Señor, que tu Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo me convence a mí de que soy un pecador, que me voy al infierno, que mi vida es un desastre, que necesito un cambio y ese cambio solo me lo puede dar Jesús por causa de lo que Él hizo en la cruz por mí. Entonces yo voy a abrir mi corazón y voy a decir: Señor Jesucristo, te entrego mi vida, te acepto como mi Salvador. Mi vida no sirve hasta aquí, pero haz algo nuevo de mi vida. Y esa oración seguramente tiene resultados. O sea, la persona que simplemente le gusta el ambiente, ve que son buena gente los que están allí, le gusta lo que pasa en algunas ocasiones, pero no quiero ser parte de ellos porque tengo que dejar ciertas cosas o tengo que ya no voy a ser el mismo. Mira, me van a criticar mis amigos. Cuando hay un montón de peros de esa manera, es que no hay una convicción profunda de una necesidad real. Oh, aleluya. Y Jesús dijo: bienaventurados los que son pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. No solamente por venir a una congregación ya la gente salva, no solamente por venir a un servicio la gente salva, no solamente por levantar la mano y pasar al frente la gente se salva. Solo Dios conoce el corazón de los que pasan aquí adelante. Y muchos pasan simplemente porque otro le dijo: pasa. Yo lo veo de aquí. Dale. Amén. Otros pasan simplemente porque tienen un gran problema. Y se ven desesperados, pero no para aceptar a Cristo y que su vida cambie, sino para que Dios le resuelva su problema. O sea, Dios conoce el corazón de cada uno. Ahora, cuando esas personas que no están 100% deseosos de dar el paso, ven algo como lo que pasó a Ananías y Zafira, lo piensan 2, 3, 4, 5 veces o más veces para entrar y formar parte de. Por eso dice el versículo 13: de los demás, del resto, ninguno se atrevía, ninguno era, la palabra se atrevía, ninguno era osado, ninguno era lo suficientemente valiente para juntarse con ellos. No quería juntarse con ellos. No quería juntarse con ellos. Amén. Y déjame decirte, la iglesia, yo pienso que la iglesia ha fallado al pasar el tiempo. Porque nosotros, con tal de atraer gente a Cristo, nos bajamos al nivel de ellos. Bajamos nuestro nivel. Y no debe ser así. Debemos demostrar lo que el cristianismo es. Y solo el Espíritu Santo les tocará y les dirá: hey, esta es tu oportunidad, esto es así, ¿te gusta? Acéptalo, ¿no te gusta? Recházalo. Pero cuando uno trata de disfrazar la vida cristiana y trata de ponerlo de manera que sea nice, acepto a Cristo y sigo viviendo la vida que vivía hasta ahora para que no se ofenda a la persona, ahí no hay un evangelismo real. Amén. Y se hacen programas y se hacen eventos para atraer gente. Pero esa gente que son atraídas, si el Espíritu Santo no está presente en acción, no vienen a Cristo. Vienen solamente a asistir. Sin compromiso, sin dedicación. Aleluya. De los demás, ninguno se atrevía. Yo he tenido personas aquí, en esta congregación, que se han salido del servicio y después han declarado que no pudieron quedarse más porque sentían algo muy fuerte, que no podían con eso. La presencia de Dios es tremenda. Y cuando la persona que viene no está lista, muchas veces se sale. Yo los he visto acá. Y no es que estoy hablando por hablar. Después ellos le han dicho a los que lo trajeron: me tuve que salir porque no aguantaba. No aguantaba ¿qué? No aguantaba la unción. Sí, la unción del Espíritu es preciosa, pero la persona que no lo quiere, para esa persona es algo que tiene temor. Y de lejos mejor. Y esto es lo que pasaba aquí. De los demás ninguno se atrevía a juntarse, a ser parte de.
pero el pueblo los alababa grandemente. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y esa última parte del versículo 13 nos enseña que las señales y prodigios o milagros produce entusiasmo en los verdaderos creyentes. Produce entusiasmo. Ahora, no me malentienda. Muchas veces las señales y prodigios, como dije al principio, son señales para los que no creen. Y cuando los que no creen ven las señales, entregan su corazón a Cristo. O se ocurren dos cosas. Se entregan totalmente o se alejan. Ahora quizás se alejan y después se entregan. No es que porque se alejan, estos mismos que se alejaron, no dice nada si después con el tiempo vinieron. Porque esto lo vemos ocurrir muchas veces. Y quizás hay personas aquí esta noche que le huyeron al Señor por mucho tiempo hasta que ya no pudieron más y se rindieron. Cuando veías a alguien que venía a evangelizarte, te ibas por el otro lado. Así le pasaba a mi esposa. ¿Ah? Pero alguien estaba orando por ustedes. Y llegó un momento que ya no pudieron aguantar más. Y tuvieron que rendirse. O sea que las personas que aquí no se atrevían a juntarse, no dudemos que en algún momento posterior se juntaron. Porque la iglesia crecía. Aleluya. Ahora, es interesante. Para los que sí estaban parte del pueblo, el pueblo los alababa grandemente, había entusiasmo. Había entusiasmo. Y las señales y prodigios contribuían y contribuyen a la fe de las personas en ese aspecto. Mira, una vez más vamos a leer el versículo 13. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea que las señales o la predicación de los apóstoles, confirmada por las señales y prodigios, estaba causando efecto positivo. Había entusiasmo en el pueblo. Habían unos que rechazaban, pero en el pueblo había entusiasmo. Iglesia, hay entusiasmo cuando en la iglesia comienza a haber movimiento del Espíritu Santo. Crea entusiasmo, crea. Se va un poco la indiferencia, la rutina. Comenzamos a venir con expectativa. Algo va a pasar hoy. Y eso es necesario, es imperativo para que podamos ver lo que Dios quiere mostrar. Cuando tú vienes a un servicio sin esperar nada, sin tener esa expectación, esa expectativa de que algo va a pasar hoy, pues posiblemente nada pasa. Pero cuando la iglesia se reúne con ese sentido de anticipación, anticipando milagros, señales, algo va a pasar. Algo va a pasar. Algo pasa. Aleluya. Y yo quiero ver eso en esta iglesia local. Yo quiero ver eso. Que cada creyente pueda venir los días de servicio con esa expectativa. No a un servicio más. No. Bueno, yo sé que va a ser lo mismo hoy. Va a pasar esto. Van a cantar 3 cantos. Y luego va a haber la ofrenda. Y luego el pastor va a predicar. Y luego nos vamos. No, qué bueno es que vengamos con la expectativa. Pero cuando venimos con esa expectativa, muchas veces el orden del servicio se cambia. Muchas veces pasan cosas que no pensábamos que pasaban. Claro, sin desorden. Porque cuando el Espíritu Santo está en control, no hay desorden. Eso lo mencionaba yo la semana anterior. Amén. Amén. Pero había entusiasmo y había evangelismo. De manera que mira el versículo 14 y 15. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Aumentaban más. La palabra aumentaban literalmente significa eran añadidos. Eran añadidos. Diga conmigo, eran añadidos. Otra vez, eran añadidos. Ahora, note esa palabra. No sé si tu Biblia dice así. El versículo 14. Y los que creían en el Señor se añadían. Ok, aquí dice se aumentaban, se añadían, la Biblia de las Américas. Pero en el verbo griego dice eran añadidos.
es un pasivo. Eran añadidos. Ahora, si tú miras 2 páginas atrás en tu Biblia, en el capítulo 2, versículo 47, vamos a leer el 46 también. Dice, y perseverando unánimes, note la palabra unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Cuando dice cada día en el templo, acuérdate que era en el pórtico de Salomón, en la parte del templo que así se llama. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía. ¿Quién era el que añadía? ¿Quién era el que añadía? No eran los programas y eventos. Es el Señor el que añade. ¿Ah? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y como yo dije cuando estaba enseñando sobre la unidad, la palabra iglesia no ocurre en los mejores manuscritos originales griegos, sino que lo que significa es el Señor añadía cada día al pueblo unido, a los que estaban en unidad. Obviamente es la iglesia, pero describe un aspecto de la iglesia que es muy importante. Los que estaban unidos en esa atmósfera, en ese ambiente, en esa expectativa. El Señor añadía a ellos cada día los que iban siendo salvos. Oh, aleluya. Y esto ocurre en el capítulo 5 que estamos leyendo en el versículo 14. Y los que creían en el Señor, o sea, el Señor los añadía. Eran añadidos, aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Gloria a Dios. Ahora, ellos creían en el Señor de tal manera que el versículo 15 y 16 nos dice lo que resultó de la creencia de ellos. Verso 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Note que los que creían en el Señor se aumentaban más y más, eran añadidos. Pero ellos demostraban que creían en el Señor, no solamente aceptando a Cristo como Salvador, sino trayendo con ellos a los que ellos se encontraban, quizás familiares, amistades, que estaban enfermos, que estaban quizás en situaciones terminales, porque venían en camas y en lechos, y los traían y los ponían en las calles en Jerusalén, y los traían de diferentes lugares alrededor de Jerusalén, para que a lo menos la sombra de Pedro, si Pedro pasaba por allí, la sombra de Pedro que pasase por encima de ellos, lo sanara. Esa era su expectativa. Amén. Y todos eran sanados. O sea, aquí encontramos algo interesante. Número 1, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso es punto. Por eso los apóstoles predicaban la palabra. Ellos predicaban, y es necesaria la predicación, y es necesaria la enseñanza, porque la fe viene por el oír. Pero número 2, las señales y prodigios confirman el mensaje que se predica y se enseña, y convence, redarguye a los que creen. Creen porque son redarguidos, creen porque son convencidos y vienen a los pies de Cristo. Cuando la fe viene y actúa en los que creen, se crea un ambiente de expectativa que realmente abre la puerta a las manifestaciones del poder sobrenatural de Dios. Aleluya. Y esto es algo que yo experimenté. Déjame ver cómo lo pongo. Cuando yo estaba preparando la enseñanza de la unidad, que duró como 4 semanas o 5, esto fue lo que el Señor puso en mi corazón, y por eso la traje al comenzar el año. El pueblo está acostumbrado a oír palabras, enseñanzas y predicaciones, pero no hace nada con ellas.
Estamos acostumbrados a oír sermones. Me gustó el sermón del pastor, pero el lunes ya no te acuerdas. O sea, ¿te gustó quizá los gritos que el pastor pegó? O alguna palabra que dijo, pero necesitamos cambiar de sermones o de oír sermones a recibir la palabra. Amén. Cuando tú puedes entender, digamos, este ministerio, Faro de Vida. Yo no puedo hablar de otros ministerios porque yo no los conozco, yo no estoy allí. Pero yo sí sé lo que el Señor ha puesto en mi corazón para dar. Y yo sé que lo que yo doy aquí es su palabra. Yo estoy convencido de eso. Cuando tú escuchas palabra de Dios que sale desde este púlpito, quizás no lo entiendas todo, porque uno es humano y hay veces que uno no puede comunicar como quisiera el mensaje que Dios puso en el corazón. Si un día conversando con mi esposa dije eso, a lo mejor yo no comunico bien, porque muchas personas parece ser como que no oyen. Pero me doy cuenta también que es ya la costumbre religiosa. Pero cuando se habla desde este púlpito la palabra a través de mi persona, y esto no lo digo para vanagloriarme, yo lo digo para la gloria de Dios, porque yo sé lo que Dios me ha dado a mí. Tú sabes que Dios está hablando a tu vida. Tú sabes que tú estás oyendo no la opinión de un pastor, no el pensamiento humano, sino la palabra de Dios, que actúa en nosotros los creyentes. Como Pablo le dijo a los tesalonicenses, doy gracias a Dios que cuando oísteis la palabra, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera Tesalonicenses 2:13, lo puedes anotar ahí en tu referencia. Esa palabra, cuando la gente viene a oír palabra de Dios, Dios va a usar al hombre de Dios o a la mujer de Dios que esté para hablar palabra de Dios. Amén. Y esa palabra de Dios que es hablada produce resultados, produce fe. Porque la fe viene por el oír. No la palabra de un predicador, no la palabra de un hombre, pero la palabra de Dios. Y obviamente Dios usa hombres y mujeres como instrumento para exponer su palabra. Y esa fue la palabra que Dios habló a mi vida cuando Él me llamó a este ministerio. Me dijo, yo te he escogido para usarte en la exposición de mi palabra. Y me lo dijo una persona que jamás me había visto en mi vida. Y que jamás volví a ver después. Solamente una vez en la vida lo vi. Y en el momento menos indicado, menos esperado. Y lo que menos apariencia tenía yo en aquel momento era de predicador. Yeah. Estábamos en un retiro de varones por la iglesia donde Gretel y yo íbamos antes. Y en la facha que yo estaba vestido, nada que ver. Tocando guitarra. Con el grupo ahí de varones cantando coros, pero tocando guitarra ahí. Y en la noche esa persona que estuvo mirándome me dijo, así dice el Señor para tu vida. Y él no es un pastor, es simplemente un hermano que Dios lo usó. De Arizona venía él. Y cuando él habló esa palabra a mi corazón, fue como que el Espíritu Santo la clavó en mi espíritu, porque ya yo lo había sentido. Y eso fue una confirmación. Y el domingo anterior yo había predicado un mensaje en la iglesia donde estábamos que estremeció a la iglesia. Y formó un ambiente muy positivo en aquel lugar. O sea, el punto es este, hermanos. Cuando la iglesia comienza a cambiar su actitud y viene a los servicios a escuchar la palabra, no a oír un sermón, pero a oír la palabra de Dios, algo va a pasar en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Va a hacer algo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Cuando la fe viene y actúa en los que creen, se crea, se produce un ambiente de expectativa
que realmente abre la puerta a las manifestaciones del poder sobrenatural de Dios. Aleluya. 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 Ahora, hay algo aquí que me interesa compartir antes de terminar. El versículo 15 declara que la fe de los que creyeron era tan fuerte y tan expectante que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, quizás camillas, ¿cómo dice? Lechos y camillas. Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Ahora, esto es un pasaje controversial que muchos teólogos refutan y mencionan que este asunto de creer en la sombra de un hombre es superstición, lo cual es cierto. En aquel tiempo había mucha superstición, sin duda. Había mucha magia practicada y había muchas cosas que realmente se caracterizaban en el pueblo de Israel. Pero este asunto de la sombra de Pedro es interesante y yo anoté aquí algunas referencias de eruditos bíblicos para poder hablarte con base y hablarte de una manera que me puedas entender. Un comentario bíblico dice así, New Bible Commentary, dice: la gente trajo a los enfermos con la esperanza de que la sombra de Pedro cayera sobre ellos para que pudieran ser sanados. Pedro obviamente tenía una gran estima, pero si la sombra realmente sanó, o esa era solo la expectativa de la gente antes de conocer a Pedro, no está claro. Otras personas de pueblos cercanos también trajeron a sus enfermos y poseídos y todos ellos fueron sanados. Ahora, este autor añade, dice, en Marcos 6:56, después lo vamos a mirar, y Hechos 19:12, contienen relatos similares de curaciones o sanidades que nos parecen tener una cualidad mágica sobre ellas. Sin embargo, oye bien, porque esto es una palabra interesante. De otros pasajes se desprende claramente que los autores del Nuevo Testamento distinguieron el movimiento cristiano de la magia y la hechicería contemporáneas. Lo que parece más probable es que Dios esté dispuesto a hablar el idioma que la gente requiere. Está dispuesto a cumplir con sus expectativas para llevarlas más lejos. En este sentido, las personas con expectativas supersticiosas sobre el poder de Dios, como la mujer que tocó el manto de Jesús en Lucas capítulo 8, por ejemplo, reciben lo que sinceramente desean y más. Sin embargo, aquellos que se preocupan por controlar el poder sobrenatural en lugar de ponerse a disposición de Dios, tienen menos éxito. Claro que un párrafo largo a lo mejor no entendiste todo. Pero el punto aquí es que hay personas que su trasfondo es supersticioso. Y creen muchas cosas que para cualquier persona un poco escéptica dice, yo no creo eso. Pero tales personas que son más sensibles a creer, reciben más de Dios que los que siempre están diciendo, yo no creo eso. Amén. Vivimos en un mundo occidental donde la cultura es diferente y somos programados a ser escépticos, a no creer en muchas cosas sobrenaturales, porque le llamamos supersticiones, le llamamos atraso, le llamamos falta de inteligencia. Pero en realidad el ser humano ha sido creado para creer. Y me gusta lo que dice otro comentario bíblico. Dice, la sombra de Pedro podría caer sobre algunos. Muchas personas en la antigüedad creían que la sombra de uno estaba unida a una persona. Vuelvo a decir esto. Muchas personas en la antigüedad creían que la sombra de uno estaba unida a una persona. Algunos creían, por ejemplo, que herir la sombra podría herir a la persona. Y la tradición judía sugirió que la sombra que toca un cadáver hizo que uno fuera impuro. Las multitudes pueden responder a los apóstoles con elementos de superstición, pero Dios toca a los que vienen a los representantes de Jesús. Amén.
Y nosotros vemos esto en el ministerio de Jesús, como mucha gente venía y decían, si yo puedo tocar el borde de su manto, yo seré sano, como la mujer del flujo de sangre. Pero también otras personas hicieron lo mismo y recibieron. Quizá vieron algo mágico en el borde de Jesús, pero ellos no creyeron en algo mágico, creyeron en el poder de Jesús. Y Dios honró su fe. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice que gente que tenía familiares enfermos venían con pañuelos y eran ungidos esos pañuelos o esos paños y eran puestos sobre los cuerpos enfermos y sanaban. Quizá venían pensando. Ok, está bien, está bien. Pero la Biblia dice que se sanaban. Y tú lo encuentras en Hechos capítulo 19. Vamos a mirarlo allí por un momentito, antes de terminar. Aleluya. ¿Está interesante esto o no? En Hechos capítulo 19, mira lo que dice la Biblia. En el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, no es que había algo mágico en los paños o delantales. No es que había algo sobrenatural en esos elementos, sino era el poder de Dios. Pero era como un punto de contacto para liberar o ejercitar la fe de la gente. Amén. El vestido que Jesús usaba no tenía nada mágico para que la gente viniera. Si yo puedo tocar el borde de su manto, dijo la mujer, seré salva o seré sana. El vestido de Jesús no tenía nada mágico. El poder salió de él, no del vestido. Pero cuando ella dijo, si tocara el borde de su manto, ella puso su fe de una manera que el tocar el borde de su manto fue como un punto de contacto para ejercitar su fe y recibir de Dios. Lo mismo pasa con el ungir la persona con aceite. El aceite no tiene ningún poder en sí mismo para sanar a nadie. Mucha gente dice, bueno, si traen aceite de Israel. No, el aceite de Israel es igual que el aceite de aquí. En lo que respecta a poderes, no tiene poder. Es símbolo del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Cuando se unge con aceite a una persona, el ser impactado con el aceite libera la fe de esa persona para recibir. Pero la persona no está poniendo su fe en el aceite, sino en el poder de Dios. Si está poniendo su fe en el aceite, lo veo muy mal. ¿Me está entendiendo? Lo mismo pasó con la sombra de Pedro. Ellos tenían la convicción de que Pedro estaba siendo usado tan poderosamente por Dios, que ellos dijeron, mira, no tenemos ni que tocar a Pedro. Si su sombra nos pasa por encima, vamos a recibir sanidad. Pero no es que ellos estaban poniendo la fe en la sombra, o tomando la sombra como algo supersticioso o mágico. Hay poder sobrenatural en la sombra de Pedro. No, quien sanó fue el Señor a través de Pedro. Pero ellos tenían en una muy alta estima a Pedro, porque Dios lo estaba usando mucho con señales y prodigios. Amén. O sea, eso es un punto interesante. Y hay una Biblia de estudio que es la Biblia de la Vida Plena, que yo la recomiendo, la Biblia que los pentecostales usamos. Y dice este autor, por supuesto, estos objetos materiales no tenían cualidades mágicas o sobrenaturales, pero incluso el más mínimo elemento o sombra aparentemente representaba un punto de contacto y fe que involucraba a alguien que tenía una relación poderosa con Dios. Estas acciones eran evidencia de que los discípulos de Jesús seguían haciendo lo mismo que su Señor había hecho. Sanaron a las personas y liberaban a los que estaban atormentados con espíritus malignos. Esta fue una señal clave y evidencia de que el reino de Dios había venido y estaba activo en las personas con gran poder.
Y concluye este autor de la Biblia de la vida plena, dice: siempre es apropiado orar para que por medio del Espíritu Santo podamos hacer el bien y sanar a los afligidos y oprimidos por la enfermedad y por Satanás. Entonces esto es interesante. Terminamos acá en el versículo 15 y 16. Dice: pero si son cuestiones de, por tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dios estaba en control, y Dios estaba haciendo la obra a través de sus siervos, los apóstoles y discípulos de la iglesia primitiva. Ahora, yo soy de la convicción que Dios quiere hacer eso una y otra vez. Eso no solamente fue para aquella iglesia. La iglesia del siglo I y la iglesia del siglo XXI es la misma iglesia. Es el pueblo de Dios, redimido por la misma sangre, llenos con el mismo Espíritu Santo. Tenemos la misma palabra que ellos tenían. Creemos en la autoridad del nombre de Jesús. Entonces podemos esperar resultados iguales que los que ellos vieron. Pero todo depende qué actitud tiene la iglesia. ¿Cree o no cree? ¿Piensa que es superstición o piensa que es poder sobrenatural de Dios? ¿Está dispuesto a pagar el precio que haya que pagar? Si es dejar de hacer ciertas cosas y orar más y buscar más al Señor, mostrar el deseo de ver su gloria. Hay muchas cosas que están en juego. Pero cuando la iglesia se llena de entusiasmo, cuando la iglesia se llena de expectación, cuando la iglesia comienza a tener esa actitud de que algo va a pasar, Dios está en medio nuestro y algo va a suceder. Yo estoy convencido que la iglesia va a ver lo mismo que aquella iglesia vio, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Iglesia, estamos en el tiempo para ver eso en esta iglesia local. Estamos en el tiempo, yo estoy convencido de que una nueva atmósfera está manifestándose. Una nueva corriente está manifestándose. Una nueva ola, si lo pudiéramos decir, está viniendo sobre esta congregación local. Y nosotros veremos la gloria de Dios. Y nosotros veremos la gloria de Dios. Aleluya. Y nosotros veremos la gloria de Dios. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta noche por su palabra. Y así terminamos esta serie de enseñanzas. Pero es precioso, iglesia. Es precioso. Dios es bueno. Dios es compasivo. Dios es misericordioso. Dios conoce la necesidad de la gente. Y Dios sabe el corazón que la gente tiene. Y Dios quiere ver personas con corazones llenos de fe. Oh, aleluya. Señor, quizá yo no tengo mucho grado de escolaridad, pero Señor, yo creo que tú quieres hacer cosas grandes y yo tengo esa expectativa. Señor, yo no tuve la oportunidad de poder aprender mucho en la escuela, pero yo creo en ti, Señor. Yo creo tu palabra, Señor. Yo creo que tu espíritu está en medio nuestro. Señor, no es un asunto de religión, es un asunto de relación contigo. Bendito el nombre de Jesús. Levanta tus manos y vamos a adorar al Señor. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Señor, gracias por esta enseñanza tan preciosa. Gracias porque realmente tú nos estás alertando. Tú nos estás, Señor, hablando para manifestar en nosotros esa clase de expectativa, esa atmósfera de fe, ese ambiente positivo, Señor, donde el poder de tu espíritu se mueve, donde el poder de tu espíritu nos comienza a transformar de adentro para afuera, donde la incredulidad y la duda, aleluya, comienza a desaparecer y comenzamos a ser hombres y mujeres de fe real, de fe viva. Bendito tu nombre para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, terminamos
termino esta serie, Señor, orando, Padre, que tú derrames de tu Espíritu sobre cada persona. El poder de tu Espíritu manifestándose, Señor, poniendo en cada uno la intranquilidad, el deseo de ver la manifestación de tu gloria. Señor, si hay que dejar cosas que están estorbando en el medio, que seamos lo suficientemente valientes para dejar a un lado todo aquello que estorba a que la manifestación de tu Espíritu se manifieste. Pero cuando hay una iglesia expectante, cuando hay una iglesia, Señor, que anhela, aleluya, los dones del Espíritu, que está consciente de que tú quieres manifestar tu poder a través de señales y prodigios, oh Padre, esa iglesia verá tu gloria. Esa iglesia verá tu gloria. Habrá avivamiento poderoso de tu Espíritu en ese lugar. Y Señor, las familias comenzarán a transformarse. Los hogares comenzarán a cambiar. Vamos a ver tu gloria, Señor. Y yo oro que cada persona en esta congregación local pueda, Señor, ser parte activa de lo que tú quieres hacer. Que podamos atraer lo que tú nos estás dando. Que podamos atraer hacia nosotros lo que tú ya nos estás dando. Aleluya. Lo que ya tú nos has dado en realidad. Oh Padre, gracias por esta enseñanza. Oh Padre, gracias. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a ser menos escépticos. Oh Dios mío, oh, ayúdanos a quitar de nuestra mente todas aquellas cosas que traen dudas hacia tu palabra, todas aquellas pensamientos que traen incredulidad, que no pensamos que puede pasar lo que realmente tú quieres que suceda. Oh, aleluya. Oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, danos de nuevo para hablar tu palabra. Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu amado Hijo Jesús. Señor, la misma oración que ellos oraron, nosotros la oramos aquí esta noche. Nosotros la ponemos delante de ti, porque eres el mismo Dios que ellos tenían. Es la misma iglesia. Aleluya. Oh, eres tú el mismo Dios con el mismo deseo. Tú no has cambiado. Tu deseo no ha menguado. Deseo de bendecir. Deseo de que tu pueblo sea edificado. De que tu palabra corra y sea glorificada. Y muchos puedan venir añadidos por ti a un grupo que está caminando en comunión íntima contigo. Oh, levanta tu voz y adora al Señor.